nuestro curso abierto da LIU-FLAC-EGEF. Tras una introducción más general a los temas de la gobernanza de Internet, que lo hice en línea con Juliana y Paola, empezamos a hablar ahora de los temas más específicos que mantienen una gran relevancia en la actualidad. En la presentación de hoy trataremos sobre tres temáticas principales que están intrínsecamente relacionadas y ustedes podrán notar varios puntos de contacto entre las presentaciones que seguirán. Trata-se de derechos humanos digitales, Internet y desarrollo económico y social, y trabajo y educación a distancia. Para hablar sobre estos temas, llamamos a dos de las mejores personas que podemos convocar para tratar de estos temas con notable activismo en la materia o con actividades de investigación relevantes desarrolladas sobre ellas. En primero, Verónica Arroyo es asociada de políticas públicas y coordina globalmente el trabajo de identificación digital en Access Now, una ONG internacional de derechos humanos. Estudió Derecho y ahora cursa una especialización de gobernanza de Internet. Fue vice-chair del Youth Observatory. Ana Carolina Rodrigues, en segundo, Ana Carolina Rodrigues es alumni del LIU-FLAC-EGEF e investigadora del CEP-FGV Derecho de São Paulo, acá en Brasil, investigando sobre la regulación de la economía digital, con énfasis en el futuro de las profesiones y organizaciones jurídicas y la gobernanza y regulación del trabajo en las plataformas digitales. Sean muy bienvenidas y la palabra es de Verónica para empezar. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por la presentación y por la invitación al Youth Observatory. Ante todo, antes de empezar con la presentación, me gustaría conocerles, así que me gustaría que abran los micrófonos y se presenten brevemente como para saber con quiénes estamos hoy día. Y bueno, yo voy a empezar hablando, a ver acá, de acuerdo a lo que veo en la pantalla también, Ileana Chávez. Hola, yo soy Ileana, soy de Costa Rica, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ileana? Muchas gracias. Buenas tardes, ¿consegue me oír? Sí. Yo soy brasileiro, it's good. Ok. Yo soy interesado en temas de Internet, de Derecho. Yo soy estudiante de Derecho en Brasil. Y es eso. Perfecto, no te preocupes, te entendimos súper bien. Lorena. Hola, yo soy Lorena, soy abogada, tengo 26 años. Estoy muy interesada en este curso porque me empezaba a llamar bastante el tema de la gobernanza de Internet y también estuve leyendo el resumen que nos pasaron del libro para esta clase y me pareció muy interesante. Muchas gracias. Encantada, Lorena. Hola a todos, yo soy brasileña también, me llamo Flavia, soy estudiante de Derecho. Estoy muy interesada en el curso porque también trabajo con cuestiones relacionadas a Internet en el laboro y yo creo que es muy interesante. Agradezco mucho la oportunidad. Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Victoria Ramos, soy de Colombia, abogada, y estoy muy contenta de hacer parte de este grupo y de conocer caras, y de ver caras conocidas y de conocer nuevos amigos. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero que esta clase sea bastante interactiva, que podamos hablar y charlar, porque es un tema que no es muy difícil de comprender, de entender. Yo voy a estar cubriendo el tema de derechos humanos y dentro de lo que voy a estar hablando, bueno, tocaré un poco sobre el tema de desarrollo económico y social, que está muy ligado. Yo no soy experta en temas de desarrollo económico y social, que no puedo entrar como al detalle, pero vamos a trabajar derechos humanos, que sí es algo que conozco bastante bien. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Déjame ver si puedo ver. Y sí. Entonces déjenme saber si están viendo la pantalla. Sí, perfecto, gracias, Joao. Bueno, entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hoy día, como les digo, vamos a trabajar el tema de derechos humanos y en su extensión.
que por lo que veo, algunos son acá abogados, pero también he visto muchos que me dicen que son ingenieros, que ven temas de software y todo lo demás. Entonces, esto va a ser como una introducción para ellos y para quienes ya trabajan temas de derechos humanos, hacer un recordatorio de lo que han visto en facultad. Y lo primero con lo que... Ay, parece como... espérense. Bueno, yo quería empezar como un poco presentando dónde yo trabajo. Algunos dicen, ¿de dónde puedo hacer algo, hacer algún impacto en ese tema de gobernanza de Internet? Habrán conocido que existen diferentes múltiples partes que trabajan en la gobernanza de Internet, no hay un solo gobierno. Y una de estos stakeholders o grupos interesados es la sociedad civil. En la sociedad civil vamos a encontrarnos, vamos a encontrar organizaciones sin fines de lucro, como es la organización donde yo trabajo, que se llama Access Now, la pueden googlear. Nosotros trabajamos a nivel internacional, yo trabajo para la Oficina de América Latina, y nuestra misión es promover y defender los derechos humanos en la era digital. Nosotros nos enfocamos, y esto hay que dar una aclaración, en usuarios en riesgo. ¿Quiénes son los usuarios en riesgo? Son periodistas, defensores de derechos humanos, activistas de distintos tipos, son minorías también que podríamos, en una sociedad existen minorías tanto étnicas como minorías en género, minorías raciales, entonces también nos enfocamos en ellos. Hay muchísimas organizaciones de derechos humanos que si en algún momento que ven temas digitales, que si en algún momento les da curiosidad, yo veo que son de muchos países, me pueden preguntar y les podría comentar qué organización está en su país, para que puedan seguir el trabajo que hacen o inclusive colaborar como voluntarios o ver oportunidades laborales, porque hay oportunidades actualmente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y por favor siéntanse libres de interrumpir mi exposición en cualquier momento, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que derechos humanos, derechos digitales, que es lo que se habla bastante, son derechos humanos. Y cuando hablamos de derechos humanos a veces puede sonar como un concepto muy gaseoso, muy abstracto, muy como, ay, derechos humanos, ¿qué será? Todo el mundo habla de derechos humanos, hasta se ha banalizado la idea. Pero para aterrizarlo algo muy en concreto, yo les pediría que en algún momento, si tienen tiempo, puedan revisar las constituciones de sus países. Todas las constituciones, por lo menos en América Latina, tienen un apartado, o sea, algunos artículos, algunos puntos que revisan o que hablan sobre derechos humanos. Entonces van a hablar sobre el derecho a la vida, el derecho a la libertad o la libre circulación, el derecho a la privacidad y diferentes así derechos. Para los que me están escuchando desde Perú, esto lo tenemos en los primeros artículos de nuestra Constitución, y tenemos un articulado muy, muy extenso que nos permite utilizar. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una constitución, todos los países tienen, y de ahí hay un reconocimiento a un derecho que nosotros tenemos por ser simplemente humanos, es un derecho reconocido, nadie nos crea, se nos reconoce el derecho porque estamos aquí. Son los mismos derechos, esos derechos que están en esa constitución que la escribieron como hace, bueno, en el caso de Perú lo escribieron como hace 30 años, pero podría ser muchísimo más, como 40, o hace 5 años como en otros países. Esos derechos son los mismos que tenemos cuando hablamos en entornos digitales. Y cuando hablamos de entornos digitales, no solamente me refiero a la red de Internet, que pues por donde estamos comunicando, sino existen distintas tecnologías que pueden ir aumentando, creándose en el tiempo, donde también van a existir expresiones de derechos humanos, y entonces se van a aplicar las mismas normas. Por lo tanto, ejemplo, lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una corte que revisa casos de derechos humanos ahorita a nivel interamericano de varios países de América Latina, lo que diga esa corte se aplica a casos de derechos digitales, por ejemplo. O lo que dijo la Corte Constitucional de Colombia se aplica al tema de derechos digitales, igualito. O sea, eso es lo que pasa. Lo que dijo el Supremo Tribunal Federal en Brasil se aplica a temas de derechos digitales. Entonces, teniendo eso muy claro, creo que ya nos ayuda un montón. Lo siguiente es que hoy día vamos a hablar sobre estos 4 derechos y luego, bueno, tendré espacio para comentar otras cositas más que van surgiendo. Vamos a hablar sobre los clásicos. Hay muchísimos derechos que se pueden aplicar y muchos se interrelacionan entre ellos porque en teoría general de derechos, los derechos no son absolutos. No es que yo tengo un derecho a la libertad de expresión y nadie me puede callar, o que tengo, no sé, bueno, el de la expresión es mucho más claro, no tengo derecho a la libertad de expresión y puedo hablar y decir lo que quiera y nadie me va a poder callar.
Yo creo que no va por ahí. O sea, en la teoría lo que se dice es que pueden haber límites. O sea, pongámonos a pensar en un pastel y poder cortar ciertas partes del pastel para darle una forma, pero sin dejar de que siga siendo un pastel. Entonces, cada derecho, o sea, el de libertad de expresión, el de privacidad, lo que vamos a ver hoy día, tienen un contenido esencial, tienen como que el corazón de cada derecho. Tú puedes cortar y mochar las partes porque tienes otras cosas, unas situaciones especiales, pero hay ciertas cosas que no puedes vulnerar porque si no ya estarías vulnerando el derecho. Un ejemplo claro cuando veamos el tema de privacidad es ahora estamos en una situación de pandemia, se ha tenido que en algún punto como que limitar la privacidad porque necesitábamos utilizar los datos de las personas para poder brindarles servicios de salud y todo eso, inclusive en momentos sin el consentimiento de alguien y etc. Tú dirías, están afectando mi privacidad, pero entonces hay que evaluar hasta qué punto. Entonces los derechos no son absolutos, sino que se pueden limitar. Con eso podemos seguir avanzando. Entonces, el primer derecho, y ustedes, no sé si tienen alguna duda en este momento. Continuamos. El primero, de hecho, es el de libertad de expresión y derecho a la información, o derecho a la información. Son dos derechos que se trabajan en conjunto. El derecho a la libertad de expresión implica poder expresarse no solamente a través del habla, sino también a través de expresiones artísticas. Veo acá a Cristel que nos está preguntando si el derecho humano sería un derecho a Internet sería un derecho humano. Voy a tocar ese tema en un ratito, en un par de slides y llegamos a eso. Ok, a ver, antes de entrar, ¿los derechos mencionados están estipulados en alguna norma mundial? Bueno, existe una norma declarativa que es la Declaración de Derechos Humanos, que es como la norma general, pero no es vinculante. O sea, yo no puedo utilizar la Declaración de Derechos Humanos para ir a un juez y pedirle que se me tutele es una palabra muy abogadil, que se me garantice tal derecho, ¿ok? Lo que yo tengo a nivel internacional son tratados y existen. Nosotros tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos a nivel regional. Tenemos, ¿cómo se dice esto en español? Esta es una Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Hay otro que es para temas sociales y económicos. Son tratados generales. Y a nivel local, en tu país, tú tienes tu constitución. Y estos derechos se aplican. Por más que no diga digital, pero se aplican. Entonces, ¿quedó claro para José? Muy bien, Cristel dice que debemos regirnos por nuestra Constitución para salvar nuestros derechos. Exacto, exacto. Nuestra Constitución es como el primer punto, o sea, uno tiene que tener eso, pero cuando uno trabaja temas de derechos humanos siempre es bueno conectarlo con otras normas internacionales que existen, porque si el Estado, o sea, por ejemplo, Paraguay firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces a todos los paraguayos también les aplica. Entonces hay un tema de aplicación de normas internacionales en tu jurisdicción, en donde tú vives. Bueno, vamos a tocar, Cristel, el tema de derecho a Internet en un minutito. Bueno, estaba entonces hablando sobre libertad de expresión y les decía que la libertad de expresión es este derecho que tenemos a expresarnos, ya sea de manera escrita, de manera verbal, haciendo alguna expresión artística, incluye todo este tipo es una expresión bastante amplia. Y el derecho a la información implica poder nosotros dar información y recibir información. Un punto central en el derecho a la información es en cuanto a la exactitud de la información que nosotros estamos dando. En cambio, en la expresión no existe esa necesidad de que lo que estemos expresando sea verdad, mentira, en fin, no importa, porque estamos expresándonos. Entonces, ambas cosas trabajan en conjunto y se dan en conjunto. Es el derecho general. Un tema relacionado cuando vemos la libertad de expresión y libertad de información es el tema de gobernanza de contenidos. Para ejemplificar esto, quisiera que se pongan a pensar en lo que nosotros podríamos hacer si vamos o como antes se discutían las cosas, o no sé si pueden llegar a imaginar esto, pero nosotros podemos recordar, por ejemplo, protestas en las calles,
o podemos recordar personas cuando estaban en las calles, decían expresiones artísticas en las calles, buscando, no sé, recibir alguna moneda por lo que estaban haciendo. Y habían personas entonces que podían discutir en plena calle, o podemos discutir con alguien en otro lugar, pero, o sea, en el mundo en el que estamos, hoy en día, claro, por el coronavirus la cosa está complicada, pero antes uno podía discutir en la vida diaria, ya sea en una plaza pública, ya sea en cualquier lugar. Las redes sociales o el internet, bueno, en general, más específico, las redes sociales se han vuelto esta nueva plaza pública donde uno puede discutir temas. O sea, yo no sé cuántos de aquí utilicen, por ejemplo, Twitter, pero Twitter es una red social donde se discute y se habla y se critica y hay un montón de información y un montón de... Todo el mundo tiene opinión y todo el mundo quiere decir lo que cree en ese lugar. Entonces, pensemos en estas redes sociales donde las personas se expresan y dicen más cosas. Claramente, como hablé de expresión como algo más grande, igual en TikTok las personas ejercen su libertad de expresión al grabar los videos y subir parodias y, en fin, aquí podemos quedarnos horas hablando sobre ese punto también. Entonces, algo que se trabaja hoy en día es el tema de gobernanza de contenidos. ¿Por qué? Porque, o sea, en el día a día, podríamos decir, en las calles, en nuestras casas, en el colegio, en la universidad, la gente habla, en fin, y sí han existido normas, están los códigos penales o los civiles que te hablan como, no puedes decir estas cosas sí, acá estás difamando, aquí estás haciendo una injuria, y existen límites. ¿Qué pasa en las redes sociales? Como les dije, se aplican las mismas cosas, pero debido a que las redes sociales como tal tienen un alcance bastante grande, o sea, ustedes habrán visto que hay muchos contenidos que llegan a volverse virales. O sea, uno sube algo y se vuelve viral, pero tiene que tener ciertas características para que se vuelva viral. Entonces empieza la discusión de si deberíamos tener reglas específicas para temas de contenidos en redes sociales. Y ahí empieza una nueva discusión, es una discusión que ustedes van a ver cuando, bueno, si les interesa, veo que les interesa la gobernanza de Internet, una de las grandes discusiones es esta, la de gobernanza de contenidos o, sí, gobernanza de contenidos. Entonces, quiero explicarles un poquito el tema de cómo se dan las regulaciones dentro de el Internet respecto a la libertad de expresión e información. Entonces, los gobiernos, muchos de ellos, están proponiendo regulaciones. Y lo que proponen es, por ejemplo, decir tales contenidos atentan contra la libertad de expresión y por lo tanto no son contenidos que podemos aceptar. Y por eso, si es que esos contenidos son horribles, entonces le pedimos a las plataformas que anulen esos contenidos. Entonces, esa es una regulación que podría existir. Luego podemos discutir si es buena o mala esta idea, ¿no? Pero existen. Otras cosas que pueden decir es, menores de tantos años no pueden acceder a Internet o no pueden tener redes sociales porque están, no sé, que van a estar en peligro y y es mejor que no estén y que las plataformas no permitan que exista esto. O podrían decir, no queremos que existan personas anónimas o con el tag o el name, el usuario diferente a su nombre, entonces también. Entonces pueden dar un montón de regulaciones. Muchas de ellas son problemáticas, por no decir todas, porque no necesariamente se apegan a lo que uno quisiera, que es mayor libertad, ¿no? Y podemos ver ejemplos variadísimos. Los que nos están siguiendo desde Brasil saben que el año pasado hubo una discusión muy grande sobre un proyecto de ley sobre fake news, porque eso es lo que buscan, o sea, noticias falsas, entonces ya que no pueden haber noticias falsas, ¿qué vamos a hacer? Entonces empiezan a dar un montón de normas para evitar que existan noticias falsas, como si se pudiera evitar. Y bueno, eso por el lado de los gobiernos. Ahora, las plataformas también pueden generar sus propias regulaciones, que significa su autorregulación. Y hoy en día todas las plataformas tienen normas como sus normas de convivencia, y ahí te dice en qué momento te pueden suspender la cuenta o en qué momento te bajan los contenidos, o sea, lo que has subido, subes un post y lo bajan. Pero ¿por qué sucede eso? No sé si tenemos a personas ahorita de Chile, pero sí escuché que teníamos personas de Colombia. Con las protestas que hubieron hace poco, muchas personas se quejaron que subían una foto o algo relacionado a la protesta y se caía. Entonces, ¿pero por qué se caía? Entonces había que revisar las normas internas que tenía la plataforma. Posiblemente para la plataforma ese tipo de contenidos estaba exacerbando la violencia y entonces lo que hacía la plataforma era cerrar. Y bueno, algo parecido también se vio en Chile como que en el 2019. Entonces crean un tema ahí que
¿por qué me eliminan el contenido? ¿Por qué, por qué me eliminan la cuenta? Adicionalmente a estas normas de convivencia que podrían existir dentro de las plataformas, también existen iniciativas. Una de estas iniciativas como que para poder decidir sobre ese contenido de una manera más imparcial. Una de estas iniciativas es el Consejo Asesor de Facebook, que es este consejo mundial que tiene un rol, yo le podría decir, un rol como si fuera de la Corte Súper Suprema. No quisiera decirle que es una corte porque no es exactamente una corte, pero para que hagan el símil en su cabeza. Entonces, ciertos casos de personas que dijeron, oye, yo publiqué una foto donde se muestran los pechos de una mujer amamantando y me bajaron el contenido, me lo bloquearon. Y yo apelé y dije, por favor, o sea, pedí, que reclamé de que no lo baje, y hubo todo un problema. Entonces, luego ciertos casos suben a este ente, y este ente decide finalmente si es que ese contenido debió ser bajado o eliminado o no. Eso es una situación que está haciendo ahorita Facebook, pero no sabemos qué otras situaciones puede haber. Hay una discusión enorme si es que esto es de verdad el camino correcto, podemos discutir eso después, o si es que habrían otras formas de generar estas normas de convivencia, por así decirlo, que no afecten a la libertad de expresión, porque tenemos que entender que lo que para nosotros puede ser normal, para otras personas no lo puede ser, entonces una norma global a veces entra en problemas. Otra forma que se puede hablar es una... ok, Kimberly nos comenta que esto también aplica a Facebook. En cierta ocasión le eliminaron un comentario y enviaron una notificación que bloquearían su cuenta por unos días. Claro, a veces sucede que si el comentario no cumple con los parámetros que ellos tienen, entonces podrían tener ciertas acciones. O puede haber que otros usuarios denunciaron el comentario, que también sucede. Oscar nos pregunta, ¿se justifica el bloqueo de contenido de parte de los gobiernos? No, no se justifica. Así, totalmente, no se justifica. Y de hecho, eso es un tema de discusión, porque cuando uno protesta, y esto es parte de la libertad de expresión, como le digo, los derechos están muy conectados, uno tiene derecho a decir lo que está pasando, a protestar, ya sea en redes sociales como también en las calles. Y el problema que pasó en Colombia hace muy poco es que la plataforma entendía que muchos de los contenidos podían llegar a ser violentos o incitar a la violencia. Existen sí límites a la libertad de expresión en cuanto a discurso de odio. En fin, ese es un tema muy legal, pero no se justifica el bloqueo de contenido. Ahora, las plataformas lo que dicen es que ellos no trabajan con los gobiernos, eso es lo que hemos escuchado de las plataformas, que no trabajan con los gobiernos para bajar cuentas o bloquear contenido. Eso dicen los gobiernos, perdón, las plataformas. Que sea cierto no lo sabemos, nosotros no estamos en las plataformas. Bueno, y de ahí para seguir avanzando, los gobiernos y plataformas también pueden acordar en corregulación. Bueno, para seguir esto avanzando y no tomar tiempo, y esto por el acceso a Internet que nos comentaba hace un momento, si es que esto es un derecho o no. Entonces, el acceso a Internet como tal, lo van a ver ahorita como un derecho, si es que en algún momento ven gobernanza de Internet mucho más grande y temas de infraestructura, lo van a ver como una brecha, y está presente en todas las discusiones que vamos a tener y siempre. O sea, a América Latina le falta un montón como para tener un 100% de todos con acceso a Internet de banda ancha y en fin, todas las especificaciones técnicas. Un tema que nosotros trabajamos cuando vemos temas de libertad de expresión es el acceso a Internet. El acceso a Internet te habilita como herramienta poder ejercer tu libertad de expresión y demás. Y siempre están muy conectados, porque igual que el Internet te puede servir para muchas otras cosas, como para tener un negocio, en fin, pero está muy conectado a la libertad de expresión. Entonces, uno de los temas que trabajamos en esto es el punto de apagones o disrupciones en Internet. Aquí tenemos a alguien de Venezuela que luego nos podría comentar muchísimo más cómo sucede el tema en Venezuela, porque es el caso más grave que tenemos actualmente en la región sobre apagones y disrupciones de Internet. Esto pasa de una evaluación tanto de cómo está la red, y los que los que han estudiado ingeniería saben que uno tiene que tener una buena red como para poder ofrecer un buen servicio, pero muchísimos de los países en los que nosotros estamos, ya sea por la geografía, ya sea por temas políticos o económicos, no cuentan con una buena red de cableado, tanto satélite, cableado, como sea. El sistema es a veces un sistema muy viejito y no está actualizado, y por lo tanto no se brinda un buen servicio. Pero existen muchísimos otros motivos. En el caso de Venezuela, estos motivos llegan a ser políticos.
y se sabe que a veces las disrupciones de Internet, o sea, por ejemplo, bajar ciertas aplicaciones o bajar la afluencia de Internet, la velocidad, se da por temas políticos para silenciar ciertos momentos cruciales dentro del discurso público. Ejemplos de ahorita que ustedes pueden ver sobre esto es lo que está pasando en Cuba. Entonces, si quieren revisar las noticias en Cuba, pueden ver que han habido problemas de disrupciones y apagones de Internet, justamente porque hay protestas en este punto. ¿Es un nuevo derecho o no es un nuevo derecho? Es una súper pregunta. Sí, Cuba también cuenta, Ileana, lo que está pasando en Cuba cuenta en lo que está sucediendo ahorita. Y hay un tema. Ahora, si es que a ustedes les interesa el tema de apagones y disrupciones de Internet, yo les recomiendo revisar la información que nosotros tenemos en nuestra página web, que es nosotros lideramos una coalición que se llama Keep It On, que lo voy a poner en el chat, y pueden ver, es un montón de organizaciones a nivel mundial que se encargan de recolectar información y hacer campañas y demás, porque uno de los puntos claves para poder saber si hubo disrupción, qué tipo de apagón, en fin, para tener todo esto, y estas las personas que estudiaron ingeniería pueden saber, es que se hagan tests. O sea, las personas que están en el lugar donde está sucediendo los apagones, donde hay disrupciones, tienen que hacer tests. Y así el sistema se carga de información para decir, ah, sí, acá pasó, acá no pasó. Porque hay muchos problemas que pueden estar sucediendo y luego hay que ser bastante claros en si es que hay o no hay un tema de disrupción. Bueno, sobre nuevo derecho. El tema de esto es un tema controversial. En muchas jurisdicciones es un tema de debate. La posición que nosotros tenemos, y yo la comparto, es que no debería ser considerado un derecho, porque como les dije en un inicio, es una herramienta. Yo sé que con el COVID, ahorita como todos dependemos de Internet y queremos tener Internet, pero el hecho de convertirlo en un derecho humano no necesariamente va a repercutir en que todos tengamos acceso a Internet al día siguiente. Es más, vamos a declararlo un derecho humano, pero vamos a estar violando el derecho de un montón de personas porque no van a tener acceso. Entonces podríamos pensar en hacerlo un derecho progresivo, que las personas que estudiaron derecho van a entender un derecho progresivo. Pero también ahí venimos con otros temas sobre qué tipo de acceso a Internet estamos buscando. Y esto viene con el segundo punto, el tercer punto que les ponía de conectividad. Hoy en día se habla de un meaningful connectivity, que vendría a ser una conectividad como adecuada o precisa, no sé, puedo tener el nombre en español, que pide ciertos estándares para por lo menos considerar que tenemos conectividad. Porque hoy en día, ahorita mientras los 30 y tantos que estamos ahorita en esta sala Zoom, podríamos inclusive algunos decir que no tenemos acceso a Internet, porque podríamos tener bien acceso en las mañanas y en las tardes ya no, porque hay una tormenta terrible. O posiblemente tenemos un acceso a Internet muy bajito de celular y no tenemos posibilidad de costear, por ejemplo, acceso desde casa. Y así pueden haber un montón. Es un concepto que no está tan delimitado. O sea, el Meaningful Connectivity busca que exista un concepto, pero a nivel de derecho los tienes que tener como que un poco más claro. Y aparte de eso, porque tal cual el acceso a Internet, como les decía, es una herramienta que te habilita otros derechos. Yo les pongo siempre un ejemplo muy sencillo para entender. Si es que nosotros decimos que el acceso a Internet es un derecho humano, entonces cuando el papá decida, oye, a su hijo apagarle el Internet porque tiene que hacer las tareas en otra cosa o tiene que limpiar su cuarto, lo que sea, entonces estaría violando un derecho humano. Creo que empezamos a tener ciertos problemitas ahí. Y además buscar que se cree un derecho humano de acceso a Internet a nivel global implicaría que ciertos gobiernos que son opresivos, que son dictatoriales, utilicen esta excusa para desplegar red y luego utilicen la red para vigilar y generar atrocidades que ya sabemos que pasan. Entonces, en general, nos conviene, y es mejor técnicamente hablando, no decir que el Internet como tal es un derecho, sino que es un habilitador de derechos. Es como que la plataforma para que surjan derechos. Si nos cortan el Internet y queremos estudiar, nosotros vamos a pedir nuestro derecho a la educación o nuestro derecho a ser empresa, si que tenemos un emprendimiento y así. Bueno, voy a seguir avanzando. El segundo punto es el de privacidad. Cristel dice, bueno, acá está comentando Cristel, David también habló sobre, bueno, ahí lo que puso David está bastante interesante para que lo revisen después, que eso es de hace poquito, mira que no lo sabía, gracias por compartir. Cristel nos habla sobre, bueno, que no es un derecho y que es una herramienta para fortalecer y ejercer otros derechos. Bueno, la privacidad es otro de los puntos importantísimos, creo que no vamos a... La privacidad es ese derecho que se va creando y tiene muchísimas vertientes y podemos quedarnos horas hablando de la doctrina.
Pero el contenido del derecho a la privacidad es un derecho a la intimidad. O sea, la intimidad es como ese corazoncito que les decía que tiene que quedarse. Que nosotros tenemos como que una capa protectora, que es nuestra intimidad. Y luego, bueno, vienen ciertas otras capas que, bueno, podríamos hablar, pero en tanto tu intimidad como tal no se viole, tu privacidad está all right, todo ok. Entonces, quiero hablar de la privacidad desde dos esferas, para tenerlo muy en claro, desde una esfera muy privada, y esto, alguien le hablaba de cifrado, esto le va a interesar, y de otro lado, de una esfera más pública. Desde la esfera privada, un ejemplo cuando hablamos de temas de Internet es el cifrado. Lo que permite el cifrado es poder tener comunicaciones con otras personas o guardar datos o usar datos de distintas maneras, guardar archivos de una manera de que no pueda ser accedido por otras personas o no pueda ser leído por terceros. Hoy en día esta es una súper batalla. Hay una discusión actual sobre la última actualización de Apple en ese tema de cifrado. Para la persona que está muy atenta a este tema, le recomiendo revisar. El cifrado te permite esto. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de cifrado, todo esto no voy a entrar en detalle. Los que estudian temas técnicos saben mucho de esto, pero hay distintos tipos de cifrados que justamente permiten eso. Entonces, un ejemplo claro, que yo mando, por ejemplo, un correo cifrado a otra persona, que tenemos la misma llave para desbloquearlo, y en fin, es como si estuviéramos haciendo, no sé si ustedes hicieron de pequeños como que mensajes, pero cifrados, entonces cambiándole las letras por otras letritas, y en fin, al final que el mensaje se lee como cualquier cosa, pero la otra persona que tiene la llave o los códigos puede desbloquearlo. Algo parecido funciona el cifrado. Entonces, veo que hay comentarios. Sí, hay una actualización de Apple, y es un tema muy interesante porque está usando de excusa el tema de niños, la violencia que puede haber hacia niños, a menores de edad, para crear una alternativa al cifrado. Porque obviamente si yo hablo con alguien de manera cifrada, como en muchas aplicaciones, otras personas, ya sea en la misma aplicación o el gobierno o terceros, no pueden revisar lo que yo estoy hablando, obviamente sin no tener acceso a mi celular, ¿no? Pero no pueden saber. Entonces esto puede crear un problema para investigar a las mafias de tráfico de menores o a las redes de pornografía, porque no puede saber qué se están hablando entre ellas, entonces la policía no puede saber qué está pasando, no puede investigar. Y eso lleva a que se creen ideas de necesitamos tener unas salidas tecnológicas que nos permitan saber qué están hablando estas personas, qué datos están guardando, qué cosas están compartiendo. El problema de eso es que ni bien tú creas una puertita para este fin que parece loable, se pueden generar esas puertitas para un montón de otros fines. Entonces, ni bien tú entregas la llave, ya estás mal. La posición que nosotros tenemos es que cero backdoors o ghost keys o regulaciones o excepciones. No, nada de esto. El cifrado como tal tiene que ser cifrado, porque si no, no sería cifrado. Ahora, desde de una visión más masiva, y voy a tener que apurarme, creo, un poco, tenemos este tema de la vigilancia en las calles, porque es una esfera ya no privada entre yo me comunico con Pedro, por ejemplo, sino ahora yo transito en las calles y me muevo y demás. Esto es muy relevante hoy en día con las cámaras de vigilancia que tenemos, pero en un futuro, cuando tengamos una ciudad inteligente, que en muchos países están ya en discusión, pues esto va a ser mucho más relevante. ¿Qué pasa? Nosotros nos movilizamos, tenemos derecho a movernos de un lado a otro lado, bueno, ahora con el COVID con restricciones, pero lo que está pasando es que existen políticas desde los gobiernos para vigilar lo que nosotros hacemos utilizando tecnología. Entonces ahí también estamos limitando nuestra privacidad. En un lado era, en el lado más una esfera privada, nuestra privacidad de poder hablar con otra persona sin que exista una injerencia de un tercero, y ahora es nuestra privacidad de poder decidir qué hacer con nuestras vidas y movernos o no movernos, o no sé, qué hacer con nuestro cuerpo, en fin, y no tener la injerencia del Estado sobre qué cosa es lo que yo hago o cómo decido moverme o qué hacer o cómo desarrollarme. Entonces, dos ejemplos claros de este tema. Está el tema de reconocimiento facial, o sea, cámaras de reconocimiento facial en nuestras ciudades. Hay varias ciudades que tienen estas cámaras y que están teniendo bastantes discusiones. Si hay alguien de Argentina, hay un trabajo muy grande ahorita en Argentina sobre este tema. Igual en Brasil, sé de casos acá en Perú, en Ecuador con ECU 911 también hay una discusión bastante abierta y grande sobre eso. Es un sistema inmenso en Ecuador, y se me están pasando algunos países. En Costa Rica también hay cámaras en Alajuela. Vale, me estoy olvidando de algunos países. Bueno,
En fin, ese es un problema grande que podemos hablar horas. Y ahora el reconocimiento facial lo que hace es reconocer a la persona, buscar, tienen las cámaras, las personas van pasando, y lo que se busca es que si en alguna de las personas que están transitando en las calles yo encuentro a alguien que sería un delincuente, por ejemplo. Estoy buscando, tengo mi lista de delincuentes y trato de hacer match sí, comparar la imagen que captura la cámara con una imagen que yo tengo en mi base de datos. Voy comparando y comparando y comparando y comparando hasta encontrar a la persona que sería culpable de un homicidio, por ejemplo, ¿no? Pero estoy comparando las caras de todo el mundo, entonces todo el mundo es un sospechoso y podremos quedarnos horas hablando de eso también. Alguien habló de el cifrado de WhatsApp, sí, ahí el tema, gracias Danilo por el caso de WhatsApp y Brasil, es un súper caso también para saber lo que pasó. De Bolivia no tengo conocimiento, Cristian, sobre cámaras de reconocimiento facial. En Bolivia sé que existe BOL 101, me parece, o algo por el estilo, es un sistema, pero no sé si han logrado implementar cámaras de este tipo. El tema con cámaras que están en las casas, perfecto, que están en las casas, hay también, eso es otra discusión en las cámaras normales, las de la CCTV, pero estas de biometría lo que hacen es capturar partes de nuestro rostro y comparar, entonces ya es un pasito adicional. Y lo otro que también se ha visto es mucho vigilancia de redes sociales, y esto sí es un caso de Bolivia porque eso se vio en las protestas del 2019, que el gobierno empezaba a revisar los perfiles de redes sociales de un montón de personas que estaban protestando y eventualmente por algún comentario que alguien hizo iba a la policía y lo buscaba. Entonces, eso también sucede. Entonces, es una vigilancia en las calles y también una vigilancia en redes sociales, que se le llaman ciberpatrullaje expresamente. Que no sé, que podemos quedarnos también hablando si es que eso es una práctica interesante o ya estarían pues violando. Imagínense que... Bueno, yo los quiero invitar a que revisen, si les gusta más el tema de reconocimiento facial y el tema de vigilancia, que revisen esta página. Se llama BAM Biometric Surveillance, está en nuestro sitio web. Está la carta, es una carta enorme que pide un montón de cosas y a los gobiernos, a las empresas que están haciendo estas tecnologías, a los inversionistas, los que están poniendo la plata, a las cortes, a los oficiales, a los policías, y está en español, bueno, esta parte está en inglés, pero está en español y ha sido firmada por un montón de organizaciones a nivel mundial y se está usando esto para prohibir, mil gracias David, la biometría, el uso de cámaras con reconocimiento facial para la vigilancia masiva, porque tiene un montón de problemas. Luego, otro punto que se ve, y voy a ir muy rápido en esto, es el tema de datos personales, que también forma parte de una esfera, bueno, entre pública y privada. Y quiero comentarles que en América Latina, cuando hablamos de datos personales, toca tanto el tema, bueno, en cualquier lugar, ¿no? Toca tanto el tema no digital como lo digital. Ambas cosas están. Pero para temas digitales es súper importante que exista una ley, que existan reglas, y en muchos de sus países existe una ley de protección de datos personales. En algunas es más viejita que en otras, pero hay algunos países que no tienen. Entonces, donde no hay, o sea, no hubo, y yo generalmente dividía esto, Latinoamérica en estos tres grupos, porque hay países donde no hubo y hay ley, hay otros países que están actualizando la ley, y hay países que, bueno, hay ley y, pues, y se quedó ahí, ¿no? Entonces, creo que me gustaría entrar un poco más al detalle de eso, pero creo que estamos muy cortitos de tiempo. Lo que sí quiero decirles es que las leyes de protección de datos personales lo que brindan son herramientas de control para nosotros, o sea, nos dan herramientas para controlar nuestra información y para que nosotros tengamos derechos para acceder a saber cómo están haciendo la información, para rectificar la información que otras personas tienen de nosotros, para eliminarla, para oponernos a otro tipo de tratamiento, para buscar que movilicen nuestros datos de una base de datos a otra base de datos. Que un ejemplo sencillo sería decirle a Facebook que me dé parte de los datos que tiene y moverlos a otra red social que, no sé, que aparezca, ¿no? Y eso es lo que hacen las leyes de datos personales. Si luego me preguntan, yo les puedo decir cómo van sus países respecto a cada uno, pero hay desarrollos bastante interesantes. Los últimos desarrollos ahorita están en Ecuador y en Brasil, que tienen leyes de datos personales muy buenas y que, bueno, veremos cómo se implementen poco a poco, ¿no? Ha habido bastante también discusión ahí. Los tres puntos importantes en una ley de datos personales cuando algún momento les hablen o si tienen interés en revisar
es si es que la ley está centrada en el usuario, o sea, cuál es el papel del usuario. Muchas leyes hablan mucho de la base de datos, o sea, dónde están almacenados los datos de las personas, pero no, tenemos que pensar primero en el usuario. Existen derechos, le estamos dando derechos, hay principios que buscan protegerlo o protegerla. Luego, lo segundo, está basado en principios. ¿Por qué es importante los principios? Porque son como la camita que le vamos a dar a la protección de datos personales. Es los parámetros que le damos. Si es que hay cosas que no están explícitas en la norma, siempre se pueden utilizar los principios para llenar esos vacíos. Eso es lo bueno de tener principios. Y muchas de nuestras normas tienen principios, entonces por ahí que va súper bien. Y luego buscar que exista una autoridad que sea autónoma e independiente. Eso es súper difícil, pero es lo ideal, ¿no? En su momento. Y es una autoridad que sea como que la que fiscaliza, la que da las amonestaciones a las empresas o al Estado, a los que utilizan bases de datos, y a quién nos podemos quejar si es que pasa algún problema. Entonces se necesita tener una autoridad buena. Bueno, lo siguiente era el tema de discriminación e igualdad. Hay dos temas aquí. Bueno, igualdad y discriminación creo que lo entendemos bastante rápido, no es necesario entrar a los contenidos cada uno. Y quiero dar esos ejemplos, tanto en temas de inteligencia artificial como algo que yo veo en mi día a día. Muchísima gente le encanta este tema de inteligencia artificial, es muy grande, pero yo solamente quiero hablarles de que existen ejemplos en el uso de inteligencia artificial que pueden llevar a discriminación de personas. Un ejemplo claro que estamos trabajando bastante es en la predicción de género. Esto se está usando y ya se usó en un caso en Brasil hace poco y que está todavía en discusión, pero también se puede usar, por ejemplo, hace poco hay otro ejemplo grande con Spotify, que bueno, no sé si algunos lo utilicen, pero que Spotify compró una patente para poder conocer más de sus usuarios a partir de lo que escuchan. Entonces, predice el género de las personas. El tema es que uno no puede predecir el género de alguien porque el género es algo que nace de alguien. Entonces, yo no puedo estar prediciendo no sé, si Juliana es A, B, C, lo que sea, sino que ella es quien tiene que autodeterminarse y decir quién es. El problema de estar prediciendo género es que luego yo puedo llegar a un punto donde si tengo género binario, o sea, solamente male and female, entonces dejo afuera personas que son transgénero o personas no binarias que no se identifican con ninguno de los dos géneros. Ahí empiezan mis problemas de discriminación. Si es que el hecho de predecir el género es un requisito para acceder a un trabajo o acceder a la escuela, pues empiezo a generar problemas de discriminación. Pero eso es un ejemplo, como les digo, hay muchísimos otros ejemplos en temas de inteligencia artificial que pueden llegar a ser problemáticos para una igualdad general. El tema de reconocimiento facial que les comenté hace un momento es otro problema, porque bueno, se usa inteligencia artificial y lo que se ha visto es que no funciona bien, o sea, tiene muchísimo error en personas de tez oscura o personas afroamericanas o afrobrasileñas o bueno, entonces al no poder identificarlas bien o no poder saber quiénes son y a tener una alta falla, entonces genera resultados con error que terminan perjudicando a estas personas. De nuevo, tenemos problemas de discriminación. Hasta ciertos grupos que ya son discriminados hoy en día solamente sin inteligencia artificial ya son discriminados, o sea, es un problema. Frente a eso, otra campaña que les animo a ver es esta que se llama BON Automated Recognition of Gender and Sexual Orientation, que la revisen. Es una campaña que se está dando en Europa actualmente, pero en algún momento podría expandirse. Es una campaña para pedir la prohibición del uso de reconocimiento automático de género y orientación sexual, porque como les digo, es discriminatorio, deja fuera a un montón de personas y puede generar prevalencias hacia un género versus del otro. Y ya sabemos que vivimos en sociedades bastante machistas. Ok, gracias, Pedro. Voy a pasar rápidamente a las cosas que viene. Yo les quería hablar sobre identificación digital. El único problema con esto, y luego tengo un slide más, y creo que ahí podemos suspender para darle pase a Carolina. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, en temas de identificación digital, que es un tema que yo trabajo, y si tienen alguna duda en algún momento podemos hablarlo más.
El problema con identificación, más allá de la que le pongo confusión sobre conceptos, que hay muchísima confusión, el problema es el de acceso a servicios públicos, porque pueden haber problemas acá de exclusión a un montón de personas cuando se genera temas de identificación digital. ¿Por qué? Porque no todos tienen, la tecnología puede estar fallando, o el acceso a internet no puede estar, o acceso a dispositivos, no sé, computadoras, celulares, tampoco pueden no existir, y esas personas no pueden llegar a acceder a los servicios públicos. ¿Puedo entrar esto? Se me está yendo la batería. Puedo entrar esto más detalles después, pero quería darles a entender que esto es un problemita que está ahí, y podemos hablarlo después, si no. Y luego el último punto es el tema de seguridad. Cuando uno habla de seguridad digital o ciberseguridad, lo que estamos hablando es un derecho de integridad, que el derecho de integridad es que no atenten contra mi cuerpo, lo que obviamente, y a las expresiones de mi cuerpo, que va más allá, ¿no? Entonces y casos acá importantes para revisar están todo el tema de violencia de género, que es un tema bastante grande en la región, y hay un montón de personas que están trabajando esto. Cuando hablamos de integridad o de violencia o de seguridad digital, estos son los temas más grandes, pero claramente existen otros más que vienen a ser todo el tema de delitos informáticos, entran en esta categoría. Y obviamente cada vez hay más y más nuevos ataques, entonces este es un tema de nunca acabar. De nuevo, podemos entrar a discutir esto más después. Y bueno, yo había puesto acá como otros temas para charlar, si es que les daba como ganas, era hablar sobre neutralidad de la red, la aplicación de Zero Rating, cómo esto entra y se juega con los derechos humanos. Luego el tema de responsabilidad de intermediarios, que va más allá del tema de contenidos. Yo les hablé un poco de contenidos al inicio, pero la responsabilidad de intermediarios puede terminar afectando, o sea, las reglas pueden afectar a la libertad de empresa, que es otro derecho que también existe y está reconocido en nuestras constituciones. El tema de despliegue de 5G, para hablar en cómo esto puede afectar en temas medioambientales, temas de salud. Entonces, existen otros temitas que también pueden entrar en relación con nuestros derechos. Y yo me quedo ahí, y luego podemos pasar a preguntas más tarde, o las respondo en el chat o me escriben normal, no hay problema. Muchas gracias, Verónica. Siempre muy bueno oír de usted. Y ahora, para hablar un poco sobre educación y principalmente trabajo a distancia, vamos a pasar la palabra para Ana Carolina Rodríguez. Ana, es tuya. Gracias, Pedro. Bueno, hola a todas y todos. Es un honor estar aquí con vosotros hoy y compartir ese espacio con Pedro y Verónica. Bueno, y gracias a Liuf por la invitación. Bueno, en verdad yo voy a hablar del tema a respecto del cual yo estoy involucrada ahora. Es un proyecto del CEP, pero bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Puedo compartirla, Pedro? Solamente un momento. Sí. Perfecto, gracias. Bueno, entonces el tema de mi presentación va a ser la gig economy y el trabajo en plataformas digitales. No voy a hablar del teletrabajo y de la educación remota, porque no es un tema con lo cual yo estoy tan familiarizada, entonces yo prefiero hablar de este tema, que es un tema que conozco más. Bueno, ese es el tema, como yo mencioné, del proyecto Futuro del Trabajo y Gig Economy, desarrollado por el CEP, el Centro de Enseñanza e Investigación en Innovación de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Y este proyecto es llevado a cabo con el apoyo del iFood, que es una empresa líder del mercado de entregas a domicilio en Brasil. Pero el CEP tiene libertad académica, y es importante decir que las opiniones que yo venga a expresar no representan necesariamente la opinión de la Fundación Getúlio Vargas, ni tampoco de mis colegas de equipo. Bueno, venimos trabajando en este proyecto ya hace casi un año, y todos los productos son traducidos para el español y el inglés. Están disponibles en la web. Ustedes pueden accederlos en el repositorio
del CEP en academia.edu y también tenemos un blog en el Medium que pueden acceder. Allá tienen algunos artículos sobre el tema, les recomiendo. Y todo mes tenemos una publicación que llamamos de briefings temáticos, con temas como, bueno, con estudios de caso, con discusiones regulatorias. Voy a hablar un poco de los resultados de esta investigación a lo largo de mi presentación. Es importante hablar cuál es el concepto de gig economy que hablamos acá. La gig economy no es un concepto nuevo, puede ser traducida como trabajo freelance o trabajo bajo demanda o economía de la cancha en algunos países de la región. En Brasil se dice bico, economía de bico, pero la gig economy alcanzó otro nivel a través de las plataformas digitales. Para algunos estamos viviendo un proceso de plataformización del trabajo. Y tenemos dos grandes categorías de plataformas de trabajo. Aquellas basadas en la web, es el caso, por ejemplo, del MTurk de Amazon, y las locales, que son, por ejemplo, las plataformas de entrega a domicilio como iFood en Brasil, Rappi en Colombia, Pedidos Ya en Argentina. Pero es importante que quede claro que hay muchas actividades, hay muchos tipos de plataformas que no se limitan a las más conocidas, como Uber, como Rappi. Y bueno, para empezar, quería compartir con ustedes un poco de nuestros hallazgos acerca del debate de este tema en América Latina. No hay una regulación en los países de la región sobre este tema, pero nosotros hicimos un estudio con bases en el debate en Argentina, Chile, Colombia y México. Algunos resultados interesantes, algunas conclusiones interesantes. En Argentina hay un proyecto de ley de iniciativa del Ministerio de Trabajo para regular el trabajo en plataformas digitales con énfasis en los servicios de entrega y transporte, que son los más destacados porque son los más visibles y bueno, porque se ven en las calles los repartidores, por ejemplo, con las bags y el logo de las plataformas, así como conductores de aplicativos, de las aplicaciones como Uber. Bueno, no hay muchos datos acerca de esos trabajadores, es más difícil comprender la dimensión de los trabajadores que quedan en casa, por ejemplo, los trabajadores de la industria creativa, los trabajadores de los designers, no sé cómo se dice en español, pero los programadores, hay toda una discusión también importante acerca de estas categorías, pero las dos categorías en evidencia son de los conductores y los repartidores de aplicaciones. Bueno, en Argentina y en los demás países también el foco está en esos trabajadores. Bueno, entonces en Argentina hay este proyecto de ley. En Chile se formó una comisión técnica multisectorial para discutir el tema y se discute hay un proyecto de ley que discute la regulación de la seguridad social independientemente del régimen de trabajo. Entonces no se va a clasificar, según ese proyecto de ley, no es necesario clasificar el tipo de trabajo, si es autónomo, si es asalariado, lo que sea, pero es importante asegurar la seguridad. En Colombia también el tema de seguridad está destacado y allá recientemente algunas plataformas adoptaron el BEPS, que es una especie de monotributo. Bueno, yo voy a hablar más adelante acerca de eso, pero es una forma de hacer los repases en nombre de los
repartidores, de los trabajadores. Y en México hay un debate también legislativo para conceptuar el trabajo subordinado, para, bueno, actualizar el concepto de subordinación del trabajo, abarcando las nuevas dinámicas del trabajo en plataformas. Yo dejé aquí una recomendación, bueno, en el canal del CEPE en YouTube tenemos una serie de entrevistas con expertos locales. Hablamos con Julieta Aidar, de Argentina, Carlos Augusto Chacón, de Colombia, Agustín Gabriel Rubilar, de Chile, Graciela de Sousa, que es de México y trabajó en CEPAL, y Máximo Jaramillo, que también es de México, y ellos nos cuentan cuál es el debate, el estado de debate en sus países. Yo recomiendo fuertemente a aquellos que se interesan por el tema. Bueno, ya en Brasil, nosotros hicimos un mapeamiento de los proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional entre 2010 y 2020. En realidad, 2021 también, porque es continuo. Y bueno, sobre la regulación de esta materia, y lo que percibimos es que hay tres fases. Bueno, los primeros proyectos fueron presentados en 2015, cuando ya había algunas plataformas actuando en el país. Uber llega en 2014 y a partir de eso comienza un importante debate acerca de la competencia frente a los taxistas. Y bueno, entonces los primeros años tuvimos una serie de PLs, de proyectos de ley, que tenían como tema central esta cuestión, este embate regulatorio entre Uber y taxistas, cuestiones relacionadas con la actividad, por ejemplo, la seguridad, en contra violencia de los trabajadores, de los consumidores también, para el ejercicio de la actividad. Después, en una segunda fase, que empieza en el inicio de 2019, tenemos otros tipos de proyectos de ley, ahora ya previendo condiciones de trabajo, y es en ese momento que también surgen los proyectos de ley que abarcan a los repartidores, porque antes se limitaba a los conductores de aplicaciones, y en este momento los repartidores también, o los entregadores, bueno, creo que la nomenclatura es distinta en cada país, pero en la segunda fase los entregadores es algo muy reciente. Los entregadores también pasan a estar en destaque. Y a partir de 2020, bueno, ocurre la pandemia, empieza la pandemia y hay una inflación de proyectos de ley en Brasil con estas dos categorías en evidencia, aún en evidencia, y ahora muchos PLs tratando de beneficios y condiciones de trabajo, y algunos proyectos de ley que se pretenden marcos regulatorios de esta materia en Brasil. En este gráfico pueden ver que los códigos de beneficios y condiciones de trabajo adquieren más destaque, pasan a representar un porcentaje mayor en el conjunto de PLs a partir de la tercera onda. Bueno, pero actualmente tenemos 128 PLs, proyectos de ley, tramitando en Congreso Nacional de Brasil acerca de esta materia, pero aún no hay un proyecto aprobado, entonces no hay una regulación, solo hay el debate. En otros países, por otro lado, sí, ya hay precedentes legales importantes y también algunas regulaciones. La primera experiencia notoria es la Proposición 22, Proposition 22 en California,
que fue aprobada en 2019 y allá sí se reguló el trabajo, también el trabajo de estos dos segmentos, transporte y entrega a domicilio. Fue objeto de mucha discusión porque hubo mucha inversión de las plataformas, sobre todo de Uber y Lyft, para la aprobación. Las plataformas hicieron una campaña, una fuerte campaña, que la proposición fuera aprobada. Y bueno, esto desperta un debate acerca de su legitimidad, pero está en California. Ya en el Reino Unido tuvimos un importante precedente legal. La Suprema Corte de aquel país, del Reino Unido, es válido para todo el Reino Unido, juzgó procediente el pedido de dos conductores de Uber y los clasificó como workers, que es una categoría intermediaria entre autónomos y empleados, entre independientes y dependientes. Es una categoría jurídica específica del Reino Unido, pero les garante derechos, incluso el derecho a pensiones y ferias remuneradas. Y bueno, este precedente forzó a Uber a clasificar a todos sus conductores como workers y a garantizar estos derechos. Pero otros profesionales de la misma plataforma, por ejemplo, los repartidores, quedaron fuera porque la decisión no los abarcaba, y esto no necesariamente va a ser replicado, reproducido por otras plataformas, porque fue una decisión en el ámbito de una acción individual, movida, el pleito fuera de dos conductores, no de una colectividad. Y tampoco hay una regulación en Reino Unido acerca de este tema. Y el último caso, el caso más reciente es de España, donde se aprobó un decreto un decreto muy sencillo, pero con un impacto muy grande en el ecosistema de la economía, que es la ley Rider. El decreto fue propuesto, o mejor, es resultado de un diálogo social, de un proceso de diálogo social conducido por el Ministerio de Trabajo español y fue convalidada por el Congreso de España. ¿Qué dice la ley? Bueno, la ley dice que los repartidores, solamente los repartidores, pueden ser considerados empleados, considerados trabajadores dependientes de las plataformas en el caso de que cumplan ciertos requisitos. Entonces la ley establece los requisitos y caso a caso se verifica la relación de empleo o no. Eso claramente fuerza que las plataformas se adapten y cambiando su modelo de negocio, pero en realidad la aprobación del decreto generó un movimiento de tercerización del trabajo en plataformas. Entonces muchas plataformas no cambiaron sus políticas, pero contrataron terceros que mantienen con los trabajadores una relación de empleo y así ellas transfieren la responsabilidad. Pocas plataformas cambiaron el modelo y otras están diciendo que van a salir de España, como es el caso de Deliveroo. El otro dispositivo de la ley Rider, que es muy importante, que es un importante precedente, es la previsión del derecho a la información sobre la gestión algorítmica del trabajo, independientemente que sea a través de plataformas digitales o no. Cualquier trabajo que esté sometido a la gestión algorítmica está sometido a este dispositivo. Entonces, se incluyó en el Estatuto del Trabajo español esta previsión y ahora los trabajadores tienen derecho de pedir a
a las empresas que informen las reglas, los criterios, bueno, de la tomada de decisiones basadas en algoritmos. Ese es un tema muy importante para el debate porque no hay transparencia, entonces, y como yo he mencionado, cada empresa, cada plataforma tiene un modelo de negocio, es un ecosistema muy grande que va mucho más allá del Uber, que es más conocido, y el sistema, la ingeniería por detrás de la gestión algorítmica está protegida por la protección industrial, por la propiedad industrial. Entonces, hay un desafío ahí de cómo investigar, bueno, de cómo interpretar las decisiones y cuáles deben ser los límites en la gestión algorítmica del trabajo. Bueno, y cuanto a los retos regulatorios, esto de la gestión algorítmica es sin duda uno de los retos, pero sobre todo la cuestión de la protección y seguridad social. Como yo he dicho, la gig economy no es algo nuevo, pero ha ganado otros contornos y otra dimensión a través de las plataformas y está desafiando las dinámicas tradicionales en el trabajo. Y bueno, es importante que se discuta cuáles deben ser los mecanismos de protección y seguridad social, cómo compartir, cuáles son los deberes y los derechos de los actores y cómo compartir, cómo compartir, cómo distribuir las obligaciones entre las empresas, porque muchas veces el trabajador actúa en múltiples plataformas. Entonces, hay también el desafío de los múltiples empleadores y que no es algo tan fácil para la legislación del trabajo, legislación laboral. Hay también distintos intereses y modelos de negocio. Bueno, cuanto a los intereses, yo elegí esta foto de un repartidor en contra de la ley Rider en España, y porque es muy interesante eso. Un trabajador que entonces está siendo protegido por una nueva ley está en contra de ella. Entonces, ¿cuáles son las razones? En caso de ley Rider, creo que son diversas, no hay una sola razón. También no sé cuál es la legitimidad de estas personas que se manifestando en contra, pero es importante considerar que hay trabajadores que, bueno, por ejemplo, una posibilidad es que él no quiera ser empleado de una tercera, o que a ese trabajador sea importante que la conservación de la flexibilidad del trabajo, porque, por ejemplo, puedes tener otra ocupación y no ejercer el trabajo en plataforma en tiempo integral. Entonces, compatibilizar, cómo conciliar los múltiples intereses. Eso es un gran desafío para los legisladores, para los policymakers, comprender que es un ecosistema muy complejo, muy diverso e incluso con intereses distintos de las partes interesadas, incluso de los trabajadores. Y los modelos de negocio también, porque, bueno, como yo he dicho, el ecosistema es muy complejo, es más grande, va más allá de Uber. Entonces siempre pensamos en el modelo de negocio de Uber, pero hay muchas actividades que hoy están bajo la gig economy y no tenemos conocimiento de cómo operan, sobre todo las plataformas que están basadas en la web. Entonces, es importante tener en cuenta esta diversidad porque representa un desafío. La transparencia es otra cuestión muy importante, tanto con relación a las políticas de las plataformas, al respecto de la retribución que se da a los trabajadores, de la gestión algorítmica y otras cosas más, pero también para que se tenga datos que puedan ofrecer subsidio para los tomadores de decisión, desarrollar en las políticas públicas y los instrumentos, mecanismos regulatorios. Otra cosa muy importante es el diálogo social. Entonces es importante que cualquier política o regulación tome en cuenta
la opinión de los múltiples actores, de los trabajadores, de las empresas. Es importante que el gobierno esté involucrado, especialmente conduciendo el proceso de diálogo. En España eso se dio, pero en España, el caso de España deja muy claro el desafío del diálogo social, porque el proceso de diálogo social en España fue tripartite, o sea, tuvo el gobierno y los sindicatos de las empresas y de los trabajadores. Pero los sindicatos eran sindicatos tradicionales, con poca adherencia a las partes, a las empresas del sector y también a los trabajadores. Pero eso por sí solo no señaliza una falta de legitimidad. Pero el problema es que las empresas del sector y mismo los trabajadores no están organizados. Entonces hay un proceso anterior que es de la organización, que es la creación de sindicatos, de asociaciones que conozcan el ecosistema y representen efectivamente los intereses de las partes. Y bueno, ¿cuál será el futuro del debate? No sabemos, pero hay algunas tendencias. En Brasil es posible que tengamos la aprobación de un marco regulatorio que se vuelva sobre todo a las dos categorías en evidencia del transporte y entrega. El Ministerio del Trabajo en Brasil va a ser recreado porque, bueno, perdió el estatus de ministerio con el gobierno actual. Es notorio que las tendencias del gobierno también es importante para el tratamiento de cualquier tema, pero es en especial, ya hay una señalización del gobierno que va a discutir el tema y tal vez promueva cambios en la ley del MEI, que es un régimen especial fiscal aplicable a profesionales con baja capacidad de contribuir para la previdencia. Entonces ellos quieren cambiar el MEI para abarcar estos profesionales, pero esto es un problema porque el MEI es un monotributo, también existe en Argentina y en Colombia. El BEPS es un monotributo similar al MEI, pero es subsidiado, entonces el gobierno, el Estado aporta, invierte recursos para que estas personas tengan un día una protección, el derecho a la pensión, por ejemplo, para que ellas estén protegidas. Pero este costo es compartido con toda la sociedad. Y si el conjunto de personas beneficiadas por el MEI, por los monotributos, aumenta, esto genera un costo para el Estado. Y en tiempos de debate fiscal y de austeridad, es controvertido que el Estado, que la sociedad se onere mientras las Big Techs queden sin responsabilidad frente a los trabajadores. Entonces, este es un debate importante. Otra cuestión también es que América Latina fue fuertemente afectada por las crisis generadas por COVID y la pandemia generó el aumento del desempleo. Ya tenemos el problema de la informalidad y bueno, creo que vamos a tener que enfrentar esto. Y ya vemos que hay un aumento de trabajadores trabajando en plataformas porque no encuentran trabajo en otros sectores, no encuentran trabajo formal. Entonces, vamos a tener que enfrentar eso y proteger a esos trabajadores. Y bueno, creo que el debate también es macro porque, bueno, las economías de América Latina están cada vez más basadas en los servicios y esto tiene
un costo en términos de empleo porque son muy instables. Entonces también tenemos que debatir cuál va a ser el futuro, cuál futuro queremos para el trabajo en la región. Y hay muchas cuestiones técnicas. Creo que sea importante que las personas y sobre todo los policymakers conozcan la diversidad, la complejidad del debate, porque hay cuestiones técnicas, por ejemplo, como el tiempo de duración del trabajo. ¿Es el tiempo logado o es el tiempo de la prestación del servicio, por ejemplo? Esto es una definición acerca de eso, es importante para que sepamos, para que se haga el cómputo, el cálculo de los derechos. Bueno, es eso. Dejo acá mi contacto y también las direcciones del CEP en la web para que puedan conocer nuestro trabajo y a quienes les interese puedan acceder los materiales. No sé si hay dudas. Yo estaba mirando la pantalla y no... Déjame ver por acá, pero pienso que por enquanto no. Pero ahora es la parte de nuestro webinar, donde ustedes que tienen dudas o comentarios o lo que quisieran decir, hay un tiempo para esto. Estamos un poco para cima del tiempo normal del webinar, pero esto es normal. Pueden hablar lo tiempo que quisieran. Pienso que hasta las 5 tenemos algún tiempo para dudas y comentarios. Por favor, si quieren, pueden abrir sus micrófonos para hablar o, si prefieren, pueden escribir en el chat. Bueno, Laura, creo que sí, pueden afectar, pero no hay un debate en efectivo acerca de ese tema. Es todo muy nuevo, pero a mí me parece que sí, que la cuestión de la competencia también ocurre en la gig economy, así como en los otros segmentos del mercado en los que actúan las big techs. Acá en Brasil se enfrentó, hubo el caso del Uber. En muchos países hubo discusión, creo que incluso en Argentina Uber fue prohibido de actuar, de operar. Creo que hay un precedente en Colombia también. Pero acá el órgano, la autoridad de competencia de defensa de la economía, dio un parecer favorable a la operación de Uber. Entonces, estas empresas actúan acá y siguen actuando. Y no sé, tal vez en algún momento va a haber una discusión acerca de los límites, así como hay en los casos de las redes sociales. Verónica, hay una pregunta para usted. Déjame ver por acá. De David. Me gustaría saber si Vero nos podría comentar un poco más sobre el panorama de leyes de protección de datos por país en la región. Gracias, David. Les comentaba que yo lo divido entre 3 y por un lado tenemos los países que no tienen ley y hay varios. Lamentablemente, pero lo que tienen que tener en cuenta es que aun cuando no exista una ley, siempre tienen su constitución, como les comentaba, entonces eso suple de alguna manera la ley de datos personales. No es suficiente, pero suple. Y entre esos países tenemos a Venezuela, está Bolivia, hablo más o menos América Latina, ¿no? Honduras, Guatemala y, bueno, podríamos considerar Paraguay. Paraguay tiene una ley, pero que es más para temas comerciales, entonces no es exactamente una ley de protección de datos personales que tiene una visión amplia, que una ley de protección de datos busca el procesamiento de datos desde las empresas privadas como también desde el Estado. Esas son las que no tienen. De ahí hay procesos legislativos para actualizar la norma legislativa y eso está pasando en Chile y en Argentina y en Costa Rica. Hay debates de hoy para actualizar la norma. Si quieren verles, pueden revisar el trabajo que hay en varias organizaciones respecto a este tema. Y luego en las que tienen, bueno, ahora ya leyes y se han aprobado ya las leyes, están todas las demás. De estas, las últimas que han aprobado, como les decía, está Ecuador, que es Ecuador, El Salvador, entre las últimas, Ecuador, El Salvador y Brasil.
esas son como que las últimas que se han aprobado. Ninguna de las tres todavía surte efectos, tienen que esperar unos cuantos años. De hecho, la de Brasil ya termina de surtir efectos este año, pero de ahí la de Ecuador y la de El Salvador todavía va a tener porque son aprobadas este año, así que vamos a esperar por lo menos un par de años hasta que surtan efectos. Surtir efectos significa de que ya se puede exigir la norma, o sea, que le puedes exigir a una empresa cumplir con la norma o exigirle al Estado cumplir con la norma. Antes de eso, estos organismos tienen que implementar la norma en sus organizaciones. Entonces, por eso se les da más o menos 2 años, se les da a cada uno. Pero bueno, el panorama es que si bien existen leyes y hay bastante debate de nuestro lado, la verdad es que la gran mayoría de la población o el grueso, la mayoría no, pues lo que siempre decimos que no toma en consideración el tema de protección de datos personales y lamentablemente en nuestra realidad hay otros temas que son prioritarios y en esta pandemia se han visto. Entonces el tema de protección de datos personales dentro de la agenda política a nivel regional pues no es de las primeras. Y eso es como algo muy chiquito. Gracias. Ok, hola, no sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Mi pregunta va dirigida a Verónica. ¿Cómo se puede abordar el tema de la recopilación de datos desde los gobiernos con respecto a datos ciudadanos? O sea, ¿cómo podemos abordar, verdad, la accountability, la rendición de cuentas con respecto a esto? Y te voy a poner un ejemplo un poco reciente aquí en Costa Rica, que bueno, tenemos el caso UPAD, el gobierno recolectando información sensible de sus ciudadanos, y en paralelo trae un proyecto de ley que desconozco si está en debate, que se propone vender la metadata de los mismos ciudadanos a terceras partes. Y siendo que tenemos una ley muy floja con respecto a seguridad y ciberseguridad y estos temas, uno como ciudadano, ¿cómo puede, verdad, abordar este tema ciudadano-gobierno con respecto, verdad, a mi privacidad, mi metadata y mi generación de datos? Gracias, Ileana, yo hablando con Mute de nuevo. Muchas gracias. De hecho, lo que voy a hacer ahorita es compartirte algo que escribí justamente por el caso de Costa Rica, porque me pareció es un caso muy relevante y la verdad yo le recomiendo a las personas que están interesadas en saber un poco de datos personales y eso, revisar este tema. Lo que pasa con Costa Rica es que la ley de protección de datos personales, bueno, se llama de defensa, bueno, tiene un nombre diferente, pero es la ley de protección de datos personales, es una ley que tiene muchas excepciones. Y estas excepciones permiten que el Estado, o en este caso el Estado o el gobierno costarricense, pueda usar los datos de las personas. Y es una ley antigua y con muchas excepciones. Quedémonos con esa imagen. Entonces, en el escándalo del UPAD, o este caso de UPAD que comentó Ileana, lo que se encontró fue que el gobierno estaba utilizando datos, de diferente tipo de datos de las personas para, bueno, procesarlos, hacer como un procesamiento de Big Data, de tratarlos y encontrar información que luego les servía para hacer políticas públicas. Puede entender que eso puede tener un fin interesante. El problema es que fue todo oculto, entonces fue sin transparencia. Se supo de esta agencia que estaba haciendo este trabajo como 6 u 8 meses después. Entonces, por eso a Ileana le preocupa el tema de accountability, sobre qué podemos hacer nosotros cuando tenemos un gobierno que no está siendo transparente sobre la cantidad de datos que está haciendo. Y es más, ni siquiera sabemos si nos ha tomado el consentimiento para utilizar nuestros datos. Como les decía, la ley tiene huecos, o sea, tiene muchas excepciones, y el gobierno usó una de esas excepciones para usar y procesar los datos de las personas en este proyecto que estaba oculto. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Ahorita la ley, como le digo, es la que hay en Costa Rica. Lo que uno tiene es derecho a acceso a la información, y eso sí está en la ley de Costa Rica, que significa acceder y saber qué datos y cómo se está procesando la información. De mi lectura, o sea, esa es una lectura muy personal, la ley podría ni siquiera aplicarle al Estado costarricense. Esa es mi lectura, porque como te digo, tiene muchas excepciones, y en una de esas podemos calzar al problema. Pero si es que no utilizas mi lectura y ni siquiera quieres ver la ley de datos personales, siempre puedes usar el habeas data, que está dentro de la Constitución de Costa Rica, y ha sido
conocida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema, me parece que tienen ahí. Entonces, vía habeas data uno puede saber qué es lo que está haciendo el gobierno con tus datos. Esa es la medida legal que uno tiene como ciudadano o ciudadana de Costa Rica. Ahora, lo que debería existir en el camino es, aparte que una nueva ley que tenga como menos excepciones o más restringido, específico, para que no utilicen otras personas esto, también lo que necesita es una ley de acceso a la información. No necesariamente para saber cómo, o sea, para saber qué hacen con tu dato, sino saber cuáles son los planes del gobierno. Y eso tampoco tiene Costa Rica. Costa Rica necesita una ley de acceso a la información pública que le permita al ciudadano hacer lo que está pidiendo Ileana, que es ese accountability, saber qué está haciendo, pedirle rendir, o sea, que te rinda cuentas del Estado. Entonces hay un montón de trabajo que hacer en Costa Rica respecto a eso. Y el proyecto de ley que mencionas todavía está está todavía en el Parlamento, en la Asamblea de Costa Rica, y pues sí, es un proyecto de ley que no debería existir, porque lo que busca es que la base de datos de las personas, que ahora, bueno, con este tiempo ya es una base de datos biométrica, se pueda vender. Entonces, imaginan poder vender la base de datos. O sea, para los que me hablan, los que están acá desde Perú, aquí existe la posibilidad que RENIEC pueda vender acceso a la base que ellos tienen. Bueno, allá se vendería la base de datos. Es algo medio raro que está pasando. El proyecto felizmente está simplemente en las comisiones, no ha pasado al pleno para como debatirse, y bueno, si estás muy interesada en este tema, yo también, y estamos buscando como que más personas que estén como metidas en esto, y si de verdad luego nos podemos contactar para conversar más al detalle, yo encantadísima, porque estamos haciendo bastante trabajo en Costa Rica, justamente por lo que comentaste. Gracias, Eliana. ¿Hay alguna otra pregunta? Si quisieran, pueden abrir el micrófono, escribir en el chat. Y si no, voy a dar más algunos segunditos para se manifestarem. Y si no, ya podemos cerrar el webinar de hoy. Entonces, pienso que no hay más ningún comentario. Quería nuevamente agradecer, ahí sí, de Camila para Ana. ¿Existe alguna experiencia o modelo regulatorio en cuanto a gig economy que destacarías por sus efectos positivos? Bueno, Cabilla, yo he leído con 2 L's. Bueno, yo destacaría Biden por cuenta del proceso de diálogo social. A pesar de que este proceso en España se dio bajo muchas críticas, creo que quedan importantes lecciones. ¿Y cuáles son? Bueno, la importancia, es muy gratificante ver que a un gobierno, bueno, es muy interesante ver a un gobierno aplicando el diálogo social. Creo que es algo que debería ser replicado en Brasil. No sé si en este gobierno, porque no hay diálogo en este gobierno, pero en algún momento cuando se va a discutir una regulación acerca de esta materia en Brasil, a mí me gustaría que hubiera un proceso de diálogo social con las múltiples partes interesadas, que es lo que se recomienda siempre que se va a debatir algo en torno a la gobernanza de Internet. Y yo creo que este tema también está en el rol de la gobernanza de Internet, porque, bueno, creo que va más allá de la Internet, del Internet. Bueno, entonces, que por el proceso de diálogo, por haber ocurrido el proceso de diálogo social, es un ejemplo muy importante. Y quedan algunas lecciones, como a las empresas me parece que es importante que se organicen, porque al final de un proceso de diálogo social, decir que el sindicato es muy tradicional y no les representa, a mí me parece que las empresas españolas fallaron en la conducción de las discusiones. Podrían buscar otras formas de participar del debate, pero a mí me parece que para algunas de ellas les interesa que es más fácil deslegitimar el debate que participar efectivamente y expor en ese debate, se expor a una regulación que no sea satisfactoria a sus intereses. Desde el punto de vista de los trabajadores, a mí me parece también muy importante que se organicen, que, bueno, se asocien,
a los sindicatos o busquen otras formas de organización, pero es importante que estén organizados. Creo que esta es una lección que no solo del caso español, pero de la historia de la lucha de los trabajadores. Y creo que la experiencia española también es muy importante porque establece una previsión sobre la gestión algorítmica del trabajo. También está sobre, bueno, tal vez no sea la mejor forma de tratar el tema porque es muy amplio y para algunos expertos tal vez poco efectivo porque no deja muy claro cómo se va a operar. Hay la cuestión de la propiedad industrial, pero establece el derecho a la información a los trabajadores y la obligación de las empresas de ser más transparentes y fornecer los datos, las informaciones necesarias para que el derecho sea ejercido y con todos sus efectos. Entonces a mí me parece importante. No sé, es muy reciente, aún no se aplica porque creo que aún, no, se aplica sí, pero creo que eran 30 días, pero existe la posibilidad de que el Congreso español apruebe otro proyecto de ley, otra ley para regular el tema, hasta porque este decreto se limitó a los entregadores. Entonces, hay todo un universo de trabajadores que se ven afectados bueno, no sé, pero por esas cuestiones, por esos detalles, yo creo que el caso español es una experiencia modelo, tiene sus pros y contras, pero es una experiencia modelo. Es un primer paso, incluso porque es el primer marco regulatorio de Europa. Hay algunos precedentes legales, no solo en el Reino Unido, también en Italia y en España había también una decisión del tribunal, pero fue el primer marco regulatorio. Entonces creo que es un primer paso. Bueno, penso que esto era la última pregunta y ya estamos nos acercando de las 5 horas. 5 horas de Brasil, claro. Sí, las personas de diferentes regiones están con horarios diferentes. Entonces, pienso que podemos cerrar por acá. Agradezco nuevamente a Verónica y a Ana Carolina por las excelentes exposiciones. Fue muy informativo oír ustedes. Y quería también agradecer a todos que estaban aquí. Espero que el curso está siendo productivo para todos ustedes. Y no se olviden de hacer las tareas y leer el material de complementación de los webinars. Entonces, hasta luego a todos. Un excelente fin de semana para ustedes. Y chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buen sábado.